Hola, muy buenas tardes. Estamos ya aquí en Data Performance, un día más, una semana más, semana de Gran Premio. Arranca la temporada de 2024 de Fórmula 1 y yo soy Carlos Garijo, un servidor, el que os presenta un poco por aquí el canal de Twitch de Data Performance F1, y me acompaña junto a mí Chemi Calabia. Un momento, Chemi. Aquí te tengo. Ya puedes comentar. Puedes escuchar ya bien, no entiendo. Sí, ahora ya sí. Pues nada, una semana más por aquí, otra tarde con todos vosotros para comentar y analizar lo que nos viene en la Fórmula 1 este fin de semana, o esta semana tan atípica porque empezaremos jueves y viernes y acabamos el sábado. Y un evento totalmente diferente a los que nos vamos a encontrar durante la temporada en fechas, pero que es el inicio de temporada y es cuando vuelve todo a la pista, a la actividad. Así que vamos a divertirnos un rato, vamos a ver qué nos espera este fin de semana y con muchas cosas que decir y comentar de todo lo que pasa. Eso es, mucho que comentar, ya que no hicimos al final programa de análisis general de pretemporada. Sí que tuvimos uno cada día en las 3 jornadas que hubo la semana pasada. Así que hay mucho de lo que hablar, analizar un poco a los equipos, qué es lo que podemos esperar de ellos, al menos este comienzo de año. Y luego ya también acabaremos presentando un poco y comentando qué es lo que puede ocurrir en la carrera, que está ya a 3 días vista. En primer lugar, vamos a pasar ya al análisis de pretemporada. A ver, Chemi, qué es lo que hemos podido sacar en estos días de test. Primero comenzamos un poco hablando de cómo se han desarrollado las jornadas y lo que tenemos en sí de las horas de rodaje y las vueltas acumuladas. 3 días, solo 3 días de pretemporada, un rodaje prácticamente nulo que no dio para mucho, pero en el que cada hora se fue por encima de las 100 vueltas. Mucho tiempo, muchas vueltas, mucho rodaje en pista. Clave, absolutamente clave la eficiencia de los equipos, de no tener problemas, de que los tiempos salieran, de que la fiabilidad estuviera garantizada, porque ahora mismo estamos en un año casi 8 de proyecto. Ya no teníamos los problemas que nos encontrábamos antes de fiabilidad, de nacimiento de los componentes, de saber por dónde tienen que funcionar. Ahora todo está totalmente claro, o debería estarlo, y ahora es cuando un error de fiabilidad penaliza mucho más. Un primer día inicio bastante bien, por encima de las 100-120 vueltas, parte final de la mañana se fueron casi a las 200, inicio de la tarde tranquilo y luego 2 horas bastante activas y la parte final de la tarde bastante activa, que se fue por encima de las 240 vueltas. El segundo día más tranquilo todo, entre 100 y 120 vueltas de manera regular, también con el parte final del día por encima de las 200 al momento que iban a trabajar en fase de carrera, situación de carrera, y el último día quizás fue el menos activo, sobre todo las 2 primeras horas de la mañana cuando se trabajó más cuando hubo esos problemas de bandera roja que llevaron a que hubiera solo 40 minutos disponibles y de verdad hubiera una bandera roja de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y una segunda parte más extensa, sobre todo la tercera hora, la cuarta y la tarde, las 3 últimas horas de la tarde centradas en simulación de carrera y antes en simulación de rendimiento. 3 días bastante activos, con pocos problemas y que nos dieron bastantes vueltas por coche, casi 120 vueltas por coche, 130. Se nota un poco también cuando la pista está en peores condiciones, horas de más calor, que se reduce un poco el rodaje de los equipos, a no ser que tengan tareas pendientes que realizar. Luego, como tú comentabas también, esas banderas rojas que aparecieron 2 días seguidos con problemas con alcantarillas. Uno golpeó a un Ferrari y otro al Red Bull de Checo Pérez. Y luego también podemos ver en la siguiente imagen cómo han sido esas vueltas acumuladas para los equipos. En comparación con el pasado se ve claramente de que teníamos 4 años, 17, 18, 19 y 20 con muchas vueltas,
que teníamos antes 2 test y ahora tenemos 3 días. O sea, se ha comprimido el rodaje ni a la mitad. De hecho, recuerdo hace muchos años, sobre todo cuando empezamos a Fórmula 1, teníamos 2-3 tests, por lo menos 2 tests de 4 días. Incluso 2014 tuvo un tercer test en Jerez de 4 días, en el que se trabajó sobre todo la unidad de potencia. Y ahora mismo estamos hablando de un solo test de 3 días. O sea, pasamos de 12 o 8 a 3 días. Y evidentemente el rodaje es mucho menor, hay menos espacio para poder hacer nada, trabajo de mucha más calidad, no puedes permitirte errores, no puedes permitirte irte a pruebas más allá de lo principal y lo evidente y lo importante. Y es que se ve claramente en los últimos años cómo ha disminuido el rodaje respecto a 2021, sobre todo, porque en 2022, porque hubo ese test en Barcelona de la primera semana que se consideró un shakedown, que realmente fue un test, y desde ahí ya se bajó mucho el rodaje a lo que hemos encontrado en las últimas 2 temporadas, de pues, básicamente 300 vueltas, 350, incluso este año ha sido menor por esas banderas rojas que ha habido en el segundo y tercer día. El año pasado ni siquiera hubo, y este año ha habido 2 periodos largos, no por incidentes o problemas en los coches, sino por estados en la pista. Sí, al final también se nota que son test, estamos en test de continuación de lo que ocurre la temporada anterior, de desarrollo de monoplazas, y entre este año que se ha limitado a 3 días de test tan solo y que son como evoluciones que se van integrando, pues tampoco hay tanto kilometraje como esos años previos, donde sí que era necesario conocer bien el coche, ver si ha nacido bien, si no tienen problemas, si tienen que corregir algo que es básico y vital del monoplaza. Así que la cantidad de kilómetros se reduce y hay pocos equipos que hayan dado más vueltas que el año pasado en pretemporada. He podido ver, por ejemplo, Haas, que sí que ha rodado más que el año pasado, y Ferrari más o menos lo mismo, pero el resto han perdido bastantes vueltas. Sí, sobre todo Williams ha perdido bastante más, sobre todo por el tema de fiabilidad, de cómo han estado y de las vueltas que han perdido el primer día con ese tema de doble avería de embrague, y luego creo que también fue de unidad de potencia. Y McLaren también ha perdido tiempo, pero lo habitual fue perder una media de 50-40 vueltas respecto al año pasado, y desde luego mucho menos tiempo en pista. Solo ha ganado este año Ferrari con 5 vueltas, creo que era, y no sé quién era luego el otro con... Ferrari y Haas el que más había ganado, porque han buscado además trabajos en fase de carrera, han buscado más kilometraje, evaluar la degradación con diferentes compuestos, porque era algo que tenían pendiente del año pasado. Si pasamos ya un poco a buscar el rendimiento, recordemos que la pretemporada comenzó con muchas pruebas de setup, tener que recaudar datos en pista real de las nuevas piezas, estudiar, bueno, el neumático se lo conocen ya bastante bien los equipos, pero sí que evaluar al principio y realizar diferentes especificaciones, diferentes configuraciones para ver cómo se comporta el monoplaza, para luego ya acabar pasando a pruebas de rendimiento, buscar más el rendimiento con un setup más definido, y luego las simulaciones de carrera. Entonces esta primera parte de rendimiento es lo que podemos reducir un poco en cómo se fueron completando las vueltas rápidas. Primero comenzamos con las vueltas realizadas con el C3, porque va a ser el neumático blando de este fin de semana. Red Bull adelante, al frente con los 2 coches, 36 para 37 para Verstappen. Hamilton segundo, o sea, tercero, aunque en realidad hubo un pequeño error de producción y fue Russell, pero básicamente es Mercedes, da igual que sea uno o el otro, y no cambia aquí nada. Piastri con el McLaren cuarto, 31-0, Alonso sexto, 31-1, Sainz séptimo, 31-2, Leclerc 31-3, Stroll 32-0. Hay que tener en cuenta que los mejores tiempos del Ferrari los hicieron con el neumático C4, que en este fin de semana no lo van a tener. Por eso tenemos ese 31-2, y si vemos los sectores, vemos que todavía no ha sacado el extra
de velocidad. En el primer tramo está Verstappen 29.0, ellos tienen 29.2. En el segundo tramo 39.2 ellos, Verstappen 39.8. El coche todavía no estaba al máximo y fueron vueltas que nos deja sin ver la realidad del coche en clasificación, pero que todavía tiene mucho margen por delante. Como has podido ver, Sainz bajó al 29, pero con el C4. Pasa que las últimas 3 tandas de clasificación con neumático nuevo las hicieron con el C4, no las hicieron con la C3. Entonces, si queremos comparar de una comparativa directa, nos va a dar error en el sentido de que ellos tienen neumático más blando que nosotros. Si vamos a una comparativa del mismo neumático, ellos todavía no estaban preparados en el programa de trabajo, que es lo que marca sobre todo la diferencia. Sí, eso lo podemos ver también en la siguiente imagen, como ya está integrada, ya están las mejores vueltas de los pilotos principales, donde vemos a los Ferrari con el C4 y también a uno de los Mercedes, capaces ya de estabilizarse en el 1.30 y sobre todo bajar Carlos Sainz en esa segunda jornada al 1.29.9, que fue el tiempo más rápido de esta pretemporada. Sobre todo se nota una mejora por aprovechar el grip de la pista con la goma blanda y una ventaja en cada uno de los sectores, pero principalmente en el segundo. Sí, sobre todo tienes un extra de grip, que donde más se nota es la parte central, y como luego veremos es la zona más relevante para el tiempo y para la curva. Primer tramo y tercer tramo son muy dependientes de las rectas, salvo la entrada en la curva 13, ahí sí que tienes más paso por curva, pero se puede ver que los que llevaron C4 tienen un 38.8, 38.6, mientras que los que estuvieron con el C3 no bajan del 39, salvo Verstappen 38.8 y Piastri por 15 milésimas, 38.986. Desde ahí es la diferencia. Si sabemos o si podemos ver que hay 8 décimas entre los Ferrari y los Red Bull y Verstappen y Pérez, lo primero que vamos a hacer es llegar a error y lo segundo es tener conclusiones erróneas. Entonces, no podemos tener una comparativa totalmente directa de lo que pasó y de su posición más exacta. Lo que sí se puede ver es lo que hemos comentado durante las últimas semanas, de que ahora mismo el orden a una vuelta, la parte de cabeza sería Red Bull y Ferrari. El primer equipo sería Red Bull, el segundo equipo sería Ferrari. Y desde ahí teníamos 3 equipos que varían un poquito de qué parte de fin de semana hablemos. Si estamos hablando de la clasificación, posiblemente fuera McLaren, Mercedes, Aston Martin. Como lo veremos, si hablamos de carrera, seguramente sea Aston Martin, McLaren, Mercedes. Pero ahí está un poco la diferencia de lo que nos podemos encontrar. Una vuelta y en carrera. Respecto a la comparativa entre el neumático C3 y C4, no se realizaron en el mismo momento, pero podemos tener aquí una comparativa de rendimiento entre Leclerc con el blando y con el medio durante el mismo día de pretemporada. Vemos una diferencia que se va ampliando en cada frenada y cada salida de curva, que es constantemente ascendente por aprovechar ese grip. Es lo que tiene que sea un neumático más blando, que es capaz de generar un mejor rendimiento a corto plazo, y esto a mí me da la sensación de que sería un neumático capaz de hacer la clasificación en Bahrein. El problema luego está en la degradación y en que el C4 no aguanta en el circuito tal y como está ahora mismo. Si no fuera por el asfalto que tienen, seguramente podría hacerse el evento con C3, C4 y C2. O sea, el C4 podría convertirse en neumático blando y el C2 en el duro y quitarse el C1. El problema es la degradación tan elevada que somete el asfalto. Tiene un asfalto tan sumamente abrasivo que básicamente tienes que poner un neumático más duro para aguantarla. Y esto lo que te da una vuelta tanda corta, el C4 aguanta bien. Luego el C4 no se ha hecho ni una sola tanda en fase de carrera, pero ni una tanda larga. O también que tener en cuenta, este neumático es el año pasado, entonces se conoce ya por los equipos. No tiene tanta novedad ni tanta diferencia. Y el C4 aquí te daba pues aproximadamente unas 2 décima y media por zona, por curva. En la curva 1, en la 4, en la 8. No había apenas tiempo en la curva 6, o en la curva 6-7, porque era más curva rápida. Entonces no trabajaba tanto el neumático como era el chasis. Hay un componente más lateral
en esa zona. La curva 8, la curva 10, la 11 también. En cada zona, cada curva tenía más velocidad de paso el C4, el C3. Por eso es por lo que veíamos todo tan escalonado. En recta iba igual, en tracción iba igual, pero frenaba más tarde porque tenía más grip en el paso por curva. Y ahí es lo que daba el extra. También destaca un poco la mejor velocidad mínima en lo que es la T13 y la T14, en esas dos últimas curvas. Por la capacidad que tiene de aguantar el monoplaza en ese momento justo. Sí, por ejemplo, se puede ver muy claro en la frenada. Es capaz de frenar mucho más y acelerar hasta más tarde, pero porque te va a permitir un extra de grip que no te permite el C3. Con la frenada de la curva 11, de la curva 13, de la curva 15, los picos de aceleración son mayores que los del C3 y además es capaz de acelerar hasta más tarde. Entonces ese tiempo en la frenada, sobre todo lo que más se va a notar la diferencia porque la tracción es casi igual, es donde estaba haciendo el tiempo. Y ahí es donde lo podíamos encontrar nosotros en los grandes cambios. Si continuamos, hemos visto las vueltas rápidas, cómo fueron conseguidas, con qué neumático. Pasamos un poco ya más a datos que pueden decir más la verdad de lo que ha ocurrido. Las vueltas potenciales, donde tenemos a los Ferrari, a Hamilton o uno de los Mercedes al frente, pero hay que recordar que eso fue con el C4. Y ya tenemos al resto consiguieron sus mejores vueltas con el C3. Los Red Bull delante, con una ventaja de cerca de 3 décimas sobre los McLaren, Mercedes, y ya a medio segundo quedarían los Aston Martin, a los que les sigue costando un poco sacar ese rendimiento a una vuelta, aprovechar bien el grip del neumático nuevo. Aquí se pueden ver dos cosas bastante categorizadas y separadas entre ellas. Por una parte tendríamos que los que han utilizado el C4, que es luego lo que te da el tiempo, Ferrari y Mercedes sería el orden. Ferrari estaría alrededor de unas 4 décimas por delante de Mercedes ahora mismo y tendría 2 décimas en cada zona, 0,2 en el 0,1, en el sector 1, 0,2 en el sector 2 y en la parte final sería donde se acerca Hamilton un poco más, pero que tendríamos la diferencia de 3-4 décimas para Ferrari. Con el neumático C3, el orden sería Red Bull, McLaren y Aston Martin. Con la duda de saber, bueno, más en concreto, podríamos considerar que Russell está en el grupo de Piastri y Norris, entonces tendríamos Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston Martin. El problema del Aston Martin estaría 3 décimas por detrás del McLaren y estaría en la zona central. La primera parte de la vuelta va muy bien, 28-8, el resto no bajan de 29-0. 29-1 para los McLaren, 29-0 para los Mercedes. La zona final 22-7 y Alonso también está 22-8 y no hay tiempo, pero es todo en la parte central, es toda esa generación de cargas que puede producir ahora mismo el Aston Martin y que no la demostró y que no fue capaz de ponerla como sí que pudo ponerla el McLaren y Russell. A mí me pareció que en ese segundo sector la sensación que dejaba el Aston Martin es que mataba mucho el monoplaza en cada curva. Eran curvas lentas y tenía menos velocidad mínima que sus competidores. Sí, eso pasaba en dos partes, curva 8, curva 10, y luego de las 6 a las 7 había 3 décimas por paso por curva, que era el problema. Ahí estaban destrozando absolutamente a todos el Verstappen, el Red Bull, iba muy bien ahí, pero era donde tenía más problemas Aston Martin, en el paso por T6. Que hay que verlo este fin de semana, por qué se debe y si se sigue manteniendo. En concreto, a una vuelta veremos si son capaces de bajar el 38 o se quedan en el 39. Pero el problema está ahí. No está en la recta, no está en la tracción, sigue traccionando igual que antes. Ahora es un coche mucho más orientado a fases de carrera que antes y el problema es ver si una vuelta es capaz de sacar ese extra. Y ese extra se va a generar por carga aerodinámica, por aero y por parte trasera y combinación con delantera, que de momento parece que no la tiene. De momento. Nos preguntan sobre todo por Aston Martin y se refieren al punto de detección de la velocidad al finalizar el segundo sector. Dicen que si eso no es un punto de tracción donde se puede ver el rendimiento del motor, ya que se realiza a fondo. Sí, no.
Es una zona muy dependiente de las curvas, porque ahí no está recto. Estás más girando. Tienes todo el paso por T11, que entrada es directa, pero luego tienes la salida en curva, y luego la 12, que ahora mismo se hace fácil fondo. Pero es una evaluación al final de curva, y ese es el único punto donde no es capaz de llegar a 270. Y ahí, de hecho, como se puede ver, es el más lento. 268, 267, los otros estaban en 272, 274 los Ferrari. Ese era el problema, en parte, que he visto aquí. Primera parte de la vuelta, o sea, el sector 1 bastante lineal, el sector 3 es recta, no hay problema, el trampa tampoco, pero el problema estaba en esa zona central, que tenemos que esperar este fin de semana para poder ver en detalle. Dice que quizás Aston Martin se esté escondiendo un poco por ahí, pero a mí me genera dudas porque me recuerda un poco a problemas que tenían el año pasado. Puede ser. Date cuenta que ahora mismo, a diferencia del año pasado, Aston Martin va a hacer un coche progresivo. El año pasado tuvieron el mejor coche de comienzo de temporada a nivel prestacional con sus rivales. Luego ya no fueron capaces de encontrar este año no han cambiado. Han buscado una base al comienzo de temporada para tener margen de crecimiento durante toda la temporada. Y ese es el gran punto de los test. No que el coche sea rápido ya, sino que va a tener una buena base y que las ideas y las mejoras y todo lo que van a poder colocar en el monoplaza va a funcionar a tener por lo menos espacio para poder trabajar. Es decir, van a poder hacer el coche rápido. El año pasado no pudieron. El año pasado se encontraron un coche rápido que no sabían por qué. Y no hay nada peor que saber que tienes un coche rápido y no sabes por qué rápido. Porque entonces no tienes el control, el coche tiene el control sobre. Y este año se han cambiado. Este año van a intentar tener un coche más lento al comienzo de temporada, pero que pueda meter mucho margen de desarrollo, que vaya a crecer mucho carrera tras carrera, y desde ahí la imagen que tenemos en Bahrein, la imagen que tenemos a final de temporada, debería ser diferente. Otra cosa luego que todo lo que han planteado funcione, que eso ya la pista habla, pero por lo que he podido ver la base es buena, y eso es lo que han buscado en estos test y en este comienzo de temporada. Pues continuando un poco, ya que hemos entrado en las velocidades, vamos a ver un poco la diferencia de velocidad que tienen los monoplazas al finalizar una zona de DRS con la velocidad a la que la han empezado. ¿No es así con esta imagen, Chemi? Sí, esta es diferencia de DRS entre meta y final de recta. Y sí, sobre todo se puede ver 2.92 en meta. Increíble lo que aceleran en tan poco tiempo estos coches. Increíble. O sea, la velocidad de paso en T14 estamos hablando de 170 y ya estás llegando en meta a 2.92. O sea, es muy rápido. Y aquí, sobre todo, este año nos vamos a encontrar con un DRS bastante neutro, con tan baja capacidad de producción de diferencias, que no debería jugar mucho a favor de nadie. 27 km por hora, 28 entre todos, no hay apenas puntos. Y desde ahí, los Ferrari y Verstappen en 2.92, Alonso, Piastri en 2.90, que luego esas diferencias se mantienen durante toda la recta. Piastri acaba en 3.17, Alonso acaba en 3.18 y Red Bull y Ferrari haciendo lo mismo, 3.19. Entonces debería ser igual. Debería ser esto igual con estos modos. Hay que ver si hay el extra de quali, que no se puso en ningún momento en estos coches, solo se llegó, para que nos hagamos una idea, a los programas de FP3. No se ha llegado todavía a sacar el máximo potencial a una vuelta, que no se va a sacar en la clasificación. Me refiero a combinación de fuel más power mode más neumático blando. Eso todavía no ha pasado. Veremos si la cosa es diferente. Ese es el problema que tienen los test. Los datos no son totalmente eficientes y totalmente reales. ¿Cuáles tendrían que haber sido esos tiempos para considerar que eran de clasificación? 1.28. Entre los detalles de este año para considerar y para lo que nos podemos encontrar el viernes, que sería sábado, como referencia de todo lo que ha pasado aquí, tiene que ser de 1.28.4 a 1.28.7. Y estamos rodando 1.29.9, 1.30. Sí, pero 1.29 con el C4 y el 1.28 tendría que ser con el C3. Sí. Importante ese detalle. Lo que sí que puede ser, lo que sí que puede afectar el DRS
es a la hora de los adelantamientos, cuando el coche de delante no lo puede usar y el de detrás sí. Al final son 27 km por hora de diferencia a final de recta. Sí, ese es el punto. De hecho, en esta parte de la recta el DRS te da unas 3 décimas y media. Y es muy importante porque combina rebufo con DRS. Es el punto más claro de adelantamiento, en la curva 1. Y de las 3 zonas que tienes DRS, es el más importante. Luego de la salida de la curva 3 a la 4 hay poco tiempo, porque estás en la aceleración, y el de la salida de la curva 10 a la 11, que sea la contra recta o la recta de atrás, no hay tanto tiempo. Este es el más importante, el que más tiempo va. En la segunda zona de DRS es la que se compone desde T3 hasta T4, una zona en la que se gana bastante más velocidad que en la recta de meta, porque se está empezando desde más abajo. Es la frenada más fuerte, la T1, y se sale a fondo, se pasa por T2, T3, porque es una zona de aceleración donde la parte trasera de los monoplazas aguanta bien, y están llegando a ese inicio de la zona de DRS a 175 el Aston Martin, que es el más lento, pero a 193 por ejemplo el Ferrari en ese punto. Sí, y luego ahí nos encontramos 18 km por hora de diferencia, y sin embargo al final de la recta estamos hablando de 3. Entonces no es tanto el DRS, sino la capacidad de aceleración que tenga el coche en recta. Y se puede ver que el McLaren, o sea, que el Aston Martin va y gana 125 km por hora, casi son 15, al Ferrari, que le recupera pasando de menos 18 a menos 3. Entonces es una diferencia bastante grande para él. Luego la última zona de DRS, la tercera, la que se compone desde la T10 hasta la T11, una zona que es más corta. También comienzan este tramo a baja velocidad, están saliendo de la T10 y llegan a superar los 300 km por hora antes de la frenada. Más o menos lo mismo que antes. Un circuito, o sea, algo más dependiente de la aceleración del coche que del DRS. Si queremos analizar bien el DRS, tenemos que ir a la recta, y todavía no tenemos datos suficientes para poder analizar. Pero de entrada es eso. El coche va bastante descargado de un Aston Martin, recupera mucha velocidad en recta. Aquí Verstappen está haciendo 36, datos no son especialmente relevantes, pero vamos a utilizarlos como referencia para lo que nos viene, sobre todo el viernes, cuando en la quali ya vayan cada uno al máximo para buscar la posición en la pista, y así que tengamos una comparativa directa de dónde está cada uno. Pues hemos visto a los monoplazas trabajar en régimen alto de velocidades, algo bastante interesante también, aunque aquí hay muchos puntos y hay que explicar un poco, es la relación de marchas de la caja de cambios y qué es lo que buscaban cada equipo. Bueno, sobre todo lo que vamos a ver aquí es un scatter XY entre velocidad y revoluciones, y lo que te dice es a qué velocidad vas para las revoluciones que tiene. Para traducirlo y explicarlo simplemente, tú tienes que tener en cuenta sobre todo que una cosa es la revolución de giro del cigüeñal, o sea, del crankshaft, de cómo trabajan los pistones, y esa velocidad de giro tienes que convertirla en velocidad en rueda. Y eso lo consigues a través de una relación de transmisión que primero va en el eje o en la primera zona, que sería relación eje primario con el secundario de transmisión de caja de cambios, y luego tienes el segundo nivel que irías en el diferencial con el final ratio, que es el de conversión de caja a rueda. Con esto, lo que estamos analizando es, con esas revoluciones que conocemos y con la velocidad que conocemos, cómo está de largo cada coche. Cuanto más arriba estoy, cuanto más a la derecha me encuentro, más larga es mi relación de marcha. Por ejemplo, de manera vertical, si consideramos como referente 240 km por hora, vemos que para ir a 240 km por hora, el Mercedes y Aston Martin, que tenían la misma relación de transmisión, van igual. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen una relación de transmisión más corta, más orientada a tracción, no tan larga para ese régimen de giro. Ferrari y McLaren tienen una relación un poquito más larga, y Red Bull iría más larga. Esto sobre todo se ve muy claro en la séptima velocidad, porque nos encontramos en la parte de la derecha del todo, octava, séptima, sexta, y más difuminada quinta, cuarta y tercera.
Segunda aquí no se puede llegar a ver, claro, porque estaría muy a la izquierda y por debajo de los 100 y aquí no trabaja todo esto, claro. Entonces, en séptima velocidad, ahí sí que se ve claramente que Mercedes y Aston Martin tienen una relación de transmisión mucho más corta, es decir, van más largos, o sea, van más acelerados para esa misma velocidad. McLaren y Ferrari están un paso por delante y el que más larga la tiene es Red Bull. Sin embargo, esto en octava velocidad se corta y acaban todos en una velocidad prácticamente idéntica. Si lo miramos de otra manera, desde las revoluciones, nos encontramos que para 11.000 vueltas, ya no solo a nivel vertical que hacíamos antes, sino ahora a nivel horizontal, lo que nos encontramos es que McLaren y Aston Martin van más lentos a 11.000 revoluciones que Ferrari y McLaren, y estos más lentos que Red Bull. Y eso es cómo nos podemos encontrar la relación de transmisión en nuestros coches ahora mismo en estas condiciones. A nivel de Creo que ya tracción, quedó claro. a nivel de tracción muy similares, Mercedes y Aston Martin tienen ahora la misma suspensión, tienen la misma caja de cambios y la unidad de potencia, por lo tanto están enfocando a nivel mecánico el coche de una manera muy similar. Las diferencias entre ellos van a estar más en el aporte aerodinámico. Sí, básicamente ahora ya no va a haber tanta diferencia a nivel de motor. Hemos llegado a un periodo de convergencia tan grande y de tanta madurez que es que ni hay cambios. Los motores de un año para otro, dudo que la normativa, o sea, lo que haya entregado este año McLaren y Mercedes a sus clientes y a ellos mismos varíe mucho del año pasado. Incluso te diría que el motor del año pasado podría trabajar este coche correctamente. Ya no estamos hablando de épocas más jóvenes de la normativa V6 Turbo, cuando teníamos motores que cambiaban de año a año, donde se hablaba de motores, donde lo importante pasaba ahí, esto está totalmente optimizado y congelado y madurado. Entonces todo va a depender de la curva y de la velocidad de paso, que es lo que buscamos en esta Fórmula 1 que tenemos hoy en día, sobre todo de madurez, de cómo va a ir esto. Dejando un poco de lado el rendimiento de los monoplazas, pasamos a las tandas largas, cómo han trabajado en fase de carrera. Comenzamos con el ritmo de carrera entre los pilotos, entre los equipos, que vimos que hicieron una simulación de carrera completa. Tenemos dos por parte de Ferrari, una el segundo día con Carlos Sainz, otra con Leclerc en el tercer día. Tenemos también la de Mercedes, la de McLaren y la de Red Bull del segundo día, que fue de Checo Pérez, creo recordar. Dos cosas aquí bastante importantes, puede que tres. Primero, Ferrari hizo dos simulaciones de carrera con diferentes niveles de potencia. Eso se puede ver sobre todo en la entrada en meta y al final de la recta. Leclerc estaba a 3 km por hora en recta y 8 km por hora a final de recta, y eso no es aero, porque la parte central estaba 5 décimas mejor. Eso es que tenían más potencia desplegable. Entonces, le saca 6 décimas, 4 o 5 están en la zona central y una en la parte final. Mercedes utilizó el primer día, la primera tarde, una simulación de carrera con 1 o 2 a Ferrari, que estaba en ese tramo central y final a 3 décimas por zona. McLaren también estuvo en ritmo de Mercedes, 1 décima por detrás de Mercedes, y Red Bull fue el último. Pero, como podemos ver en la recta, Red Bull fue el equipo que menos potencia utilizó, y desde luego, el momento en el que hizo la tanda, el que menos grip tenía. No es normal que esté a 1 segundo por vuelta de Ferrari. Fue una simulación de carrera realizada durante la mañana, con bastante calor. Sí, la hora quinta y sexta. Primero trabajaron en tanda corta por la hora 3 y 4 del segundo día, en la hora 5 y 6 sobre todo, con la pista todavía de día, con grip y con mucho calor en pista. Fue cuando ellos sacaron esa simulación de carrera y no les dio el rendimiento que les podría haber dado. Y eso es el punto más importante de todo lo que pasó, de no sacar ese extra de velocidad. Red Bull ahora mismo no está ahí, pero sí que está Ferrari, McLaren y Mercedes en un sitio más o menos similar, y podríamos considerar que Ferrari está adelante, Mercedes y McLaren deberían estar en ese grupo, muy cerca con Aston Martin y Red Bull por delante.
Sí, de Aston Eh, Martin veremos luego un poco lo que realizaron. sí, también 2 paradas. El medio se consideraba el C3, el duro era C2, C1. Todos hicieron C3, C1 y C3. Y la única diferencia fue que McLaren, Ferrari hicieron dos tandas en el C3 y se hicieron solo una en el C1 o en el C2. Pero carrera muy clara, 2 paradas. También es importante apreciar que sobre todo Leclerc dejó corta la simulación de carrera, se quedó en 48 vueltas y Mercedes la completó con 52. La carrera de esta semana va a ser de 55 giros, por lo tanto son los otros monoplazas los que sí que completaron una simulación de carrera a vistas de Bahrein. Y aunque yo estoy seguro de que esa última tanda de Leclerc con el neumático C3 usado no le iba a aportar grandes datos ni novedades, porque al final se conocen bien el neumático, como hemos estado hablando. Ya tuvo esa tanda, por ejemplo, Sainz el día anterior, no iba a ser muy diferente. Y luego también llegaban esos procesos en prueba de sistemas por parte de dirección de carrera, donde sacaban el safety car, el virtual safety car y luego una bandera roja que cortaba el rodaje de todos los pilotos. El principal problema que les supuso a Ferrari fue no hacer la comparativa directa entre neumáticos. Si te das cuenta, ellos hicieron medio duro medio y medio medio duro. Es decir, la primera tanda saben que se va a salir con el medio, o sea, con el C3, que será el blando, eso no hay ninguna duda. Y luego la única duda que les dio es hacer una comparativa de primero voy al duro o primero voy al medio. ¿Y qué hago? Esto ya es especialmente preparando el fin de semana de Bahrein. No nos vamos a encontrar en otros puntos de la carrera ni en otros momentos de la temporada, pero fue el año que le costó. Y seguramente, como se cortaron las vueltas más rápidas de la tanda de carrera, de mantener el mismo tanque de combustible, que es lo normal y entendible, que no fueron con 10 vueltas menos, porque se cortó por tiempo, no por bandera roja, o sea, no por fuel. Deberíamos estar haciendo unos tiempos más rápidos con Leclerc y la diferencia hubiera sido incluso mayor. Pero como se cortó, nos quedamos sin esos datos y sin esa referencia. Viendo un poco tanda a tanda, vemos el mismo orden, los dos Ferrari al frente, en medio McLaren y luego Red Bull y McLaren, que a lo largo de estas tandas se ven como se van intercambiando las distancias. Sí que aquí está más igualado Red Bull con Mercedes y McLaren se ha quedado muy rezagado a un segundo del ritmo de Leclerc en esa primera tanda inicial, todos con el C3. Y el grupo de delante está un poco más compacto de lo que hemos visto en el ritmo general de la simulación de carrera, pero es ese McLaren el que se queda más rezagado. No sé si porque tiene una mayor degradación con el neumático C3 o si buscaba levantar un poco más el ritmo para no desgastar en exceso ese neumático y buscar alargar más esa tanda inicial. Respecto a las vueltas de esta parte de la simulación de carrera, Leclerc ha sido el que más ha dado, 20 vueltas con el C3. Luego en su mayoría se han quedado 16, 17 y 19 vueltas para el McLaren. Esa es la diferencia, esa posición que tiene el McLaren. Está a unas 3 décimas por detrás del Mercedes. 2-3 en fase de carrera. Fue real. Y fue por carga, la parte central sobre todo, que era donde está el tiempo. El primer tramo y el tercero eran los mismos. El tiempo está en la zona central. Y el Ferrari ahí sí que sacó un extra, sobre todo Leclerc, por ese extra de potencia que se podía ver en la recta. Casi 4 km por hora en meta y 12 en de recta, que se traducen en 2 décimas en el primer tramo. La Mucha ventaja en ese sector que es muy simple. Sí, en esencia eso no es ni fuel ni grip, eso es potencia. Eso es velocidad en recta y eso es lo que le dio a Leclerc ese extra. El único que está constantemente en 300 km por hora en la trampa de velocidad, Leclerc. Sí, sí, el único. Y Ferrari, por ejemplo, 2,89. Diferencia de Ferrari de Leclerc entre meta y final de recta, 23. Entre Sainz de meta y final de recta, 15. Ahí te queda bien claro de por qué Ferrari tenía más potencia que la empleada por Sainz.
¿Y podría ser que ese exceso de potencia ha podido suponer un sobrecalentamiento en el Ferrari, algún problema que haya cortado a largo plazo esa simulación de carrera un poco antes de tiempo, o No, que no porque haya implicado un mayor consumo de combustible? no, no porque no pudieron hacer más vueltas porque no había tiempo disponible. O sea, no pudieron seguir porque se acabó la sesión, básicamente. No porque no quisieran, que esa era la gran duda. Si hubieran cortado a falta de 40 minutos, 35 minutos, y que te planteas si se ha acabado la tanda porque no han podido o ha habido problemas. Quedándoles tan poco tiempo como nada, estaba claro que no pudieron seguir adelante porque no tenían más tiempo, si no hubieran completado la carrera. Entonces, muy buenas noticias para Ferrari y esta tanda inicial. La segunda tanda seguimos con Ferrari al frente. Se amplía la diferencia entre el ritmo de Leclerc y el de Sainz. El Mercedes se iguala al ritmo de Carlos Sainz en ese segundo día, aunque con diferente neumático. Y los que sí quedan penalizados son McLaren y el Red Bull, muy atrás con ese neumático C3 nuevo. Este era el punto, a partir de aquí el Red Bull no fue tan bueno porque la pista no la dejaba avanzar. Hablamos 38.4, muy poca diferencia. Aquí sí que se va a dar un paso grande, sobre todo los que vayan a colocar el C2 o el C1, sí que hay un step down de casi segundo y medio. Y la undercut aquí sí que hay un riesgo bastante grande de que sea muy efectivo. El Mercedes estaba 2 décimas de los Ferrari, un segundo quizás de la comparativa de Leclerc. Todavía seguimos viendo a McLaren sufriendo, sobre todo la parte central y final de la vuelta, especialmente la central, otras 3,5 décimas que se van por puro grip, porque no es capaz de sacar ese rendimiento. Y el Red Bull, que sufrió mucho la falta de agarre de la pista, sobre todo cuanto primer tramo y tercer tramo son donde más te dejas, y esas son las zonas que más importancia tiene la curva lenta. La zona central es más... Tienes 2 curvas lentas, que podrías considerar la curva 8, la 10 y si acaso la salida de la 11, pero no es tan importante como el primer y tercer tramo, y eso te marca claramente que la pista tenía mucho grip en la tanda de McLaren y Mercedes, y que estaba demasiado gomada, con muy poco agarre y con y con más velocidad, o sea, más lenta, más tosa, más menos rápido en la tanda de Pérez, que fue el problema que le llevó. Ya la parte final, habíamos visto que esa segunda tanda prácticamente todos han dado 20 vueltas, da igual que con el neumático duro o con el medio. Y en esta parte final es donde se han acortado esas tandas finales de Leclerc a 10 vueltas y de Mercedes a 13. El resto se acercan a las 20 o las superan. Y volvemos a tener a Leclerc al frente, que estaba rodando en 34 altos, que es un tiempazo para carrera. En 35 medios encontramos al ritmo de Carlos Sainz, prácticamente medio segundo de ventaja sobre el Mercedes, y en esa distancia se mantuvo más o menos McLaren, y volvemos a ver muy atrás a Checo Pérez en condiciones de alta temperatura, con menor agarre de pista y peor trabajo del motor. Sí. Das cuenta, el año pasado hablamos 38, 36, 35. Este año esperamos una mejora de un segundo, 1,3 en tiempos. Estamos hablando 30 y... El año pasado era 40, 38, 36. Este año va a ser 38, 36, 35. El ritmo de Ferrari se corresponde claramente con el de baja carga, con el de condiciones de sprint en los últimos 100 kilómetros, igual que la tanda esa tan astronómica que realizó Verstappen en la tarde del día 1. No fue nada más que 40-30 litros de fuel y un grip de fase de carrera con eso, de sprint más que de carrera. Y ahí pues nos contamos todo lo mismo: Ferrari delante, Mercedes detrás, McLaren un poquito más cerca esta vez, cerrando diferencias en la parte central, y Red Bull muy atrás con un coche que no tenía grip en la zona final y en la inicial de la vuelta, y ahora ya sin poder sacar ese extra. Destacó mucho la velocidad de Ferrari y de Sainz en esta parte de la tanda. Su simulación de carrera del día 2 fue muy muy buena y le pudo llevar más velocidad. Aquí nos habían preguntado hace ya varios minutos, Maggi Pepe, si
veíamos competitivo al McLaren porque en carrera se le había visto bastante rezagado, con una tanda larga de bastante degradación. Lo hemos estado viendo, la primera tanda y la segunda sí que se quedaba por detrás. En la primera yo tenía dudas de si tenía un peor ritmo para intentar cuidar un poco más el neumático, que quizás están degradando más que otros equipos. En la segunda les hemos visto bastante atrás, bastante lejos de Mercedes, y es en esta tercera con el neumático duro donde sí que se acerca al ritmo de las balas de plata. Y la duda nos queda en dónde está Aston Martin. Ese es el problema, no sabemos. Había algo por ahí que teníamos extra, no sé si lo has colocado. Sí, está. Vale, por aquí pues es un poco la forma y los gaps de cómo se hacen las diferencias en base a esos ritmos y a las partes de esas simulaciones de carrera. Lo que acabábamos de comentar, que McLaren ya desde el inicio, en esa primera tanda, el que más tiempo pierde, se deja bastante tiempo. En la segunda se mantiene en esa tendencia de dejarse tiempo con los Ferrari, y es esa tercera donde aguanta un poco más. Luego cómo se acortan las tandas de Leclerc y de Mercedes, y que los Ferrari han sido los líderes a lo largo de toda la simulación de carrera, da igual con Carlos que con Leclerc. Pero ya viendo un poco, buscando un poco a Aston Martin, nos los podemos encontrar en las tandas largas con el tanque lleno. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque Fernando Alonso, en esa última jornada donde le vimos rodar varias veces, salir a pista y hacer tandas largas de 14, 15 vueltas, estaba saliendo, consideramos, con el depósito lleno. Estaba haciendo una evaluación de los 3 compuestos de neumático con el Aston Martin, ¿no? Sí, Verstappen y Alonso, en lugar del programa de Leclerc y Piastri de hacer una simulación de carrera, hicieron una comparativa de fase de carrera con el neumático lleno, o sea, con el tanque lleno. Verstappen hizo 2 tandas en el C3 y una en el C2, que podría considerarse una simulación de carrera, pero repostando, un poco de esas maneras. Y directamente Aston Martin lo que completó fue una simulación de carrera, unas 3 tandas de comparativas en el C3, C2, C1. Si cogemos únicamente la referencia de las tandas que se hicieron con el C3, que fueron las de alta carga de combustible, que se corresponden al comienzo de la simulación, al comienzo del trabajo de carrera, aquí se puede ver claramente de que Verstappen debería estar al frente, 37.2. A unas 6 décimas estaría Alonso, el segundo coche. Leclerc estaría en el tercer coche, Ferrari, con el Ferrari en ritmo de Alonso. Pero a una décima. Sí, a una décima, que la tiene en los sectores de recta, es donde más pierde. Y luego Piastri estaría por detrás. O sea, ese sería el orden de Red Bull. Luego tendríamos Aston Martin, que podría estar o con Ferrari o con Mercedes, y el último sería McLaren. Es también el punto, es la duda de no saber qué es esto, porque ellos repostaron, y de hecho Verstappen hizo 3 tandas totalmente comparativas de 17 vueltas. Ni siquiera llegó a la distancia de carrera, que eran 57 vueltas, que tenían que ser 19 tandas, 19 vueltas en cada tanda. Alonso hizo una tanda primero de 14 giros, luego hizo otra de 14 giros, y con el C2 hizo 15 giros. Es decir, tandas puramente comparativas con la misma distancia para ver cómo evolucionaba el neumático en esta parte de carrera. La duda quedaría en si iban con el tanque completamente lleno o iban, por ejemplo, a 75 litros al comienzo de la tanda. Porque la cuestión es que ellos realizaban su tanda, 15 vueltas, volvían al garaje y estaban 5 minutos o 10 minutos y volvían a salir a la pista con un neumático nuevo, repitiendo un poco el mismo formato de la tanda anterior, mientras que lo que era una simulación de carrera era salir el Leclerc, por ejemplo, con el neumático C3, completaba su tanda, paraba en boxes, hacía el cambio de ruedas y salía sin tener que parar, o sea, sin tener que estar en el garaje. Esa es la duda. Es más fácil ubicar 57 vueltas que 17, cuando no sabes cuántos litros llevas. Pero bueno. Sí, además, aquí el que más vueltas ha dado ha sido Leclerc en esta tanda, 21 vueltas. No creo que cambie mucho, que sea una diferencia muy grande que le permita acercarse más a esos tiempos de Verstappen.
Ujú. Pues la duda es que hasta que no tengamos los coches en las mismas condiciones en el mismo momento, todos rodando a la vez, no sabemos realmente dónde está. Y ese es el problema de la pretemporada. Hay tantos cambios y tantas diferencias que no sabes realmente bien lo que puedes esperar. Por aquí Magic Pepe sigue muy centrado en Fernando Alonso y dice que hay demasiada diferencia de velocidad en el punto de detección del segundo sector entre Alonso y Verstappen. Que hay ahí una diferencia de potencia bastante clara. O de paso por curva, o de tracción a la salida de la curva 11, que pueda ir más tarde Alonso al gas de lo que estaba yendo Verstappen, que es el punto, que le costaba luego también tiempo en la zona central a Alonso, porque esa comparativa tienes a Verstappen 42-1 y Alonso está 42-5, 42-6. Es que no sabemos, ese problema no sabemos, no podemos decir. En sí ya hemos visto un poco a los equipos tanto a una vuelta como en carrera. Más o menos ordenados. Chemi recuerda que a una vuelta estaría delante Red Bull porque cuando trabajó con el C3 no tuvo prácticamente rival. Y este fin de semana tenemos el neumático C1, C2, C3. El segundo coche a una vuelta sería Ferrari. Y ya por detrás, muy apretados, quedarían McLaren, Mercedes y Aston Martin. ¿McLaren como tercer equipo o como cuarto? Depende. A una vuelta, A una yo lo vuelta. pondría como cuarto equipo, como tercer o cuarto equipo, es que no lo sé, estaría muy cerca de Mercedes. En Estaba muy carrera igualado. como quinto equipo. Y ya en carrera, Quinto equipo. Red Bull podría estar delante porque la simulación de carrera de Pérez no ha sido representativa, que era en condiciones de mucho más calor que el resto de pilotos. Y Verstappen estuvo trabajando en comparativa de neumáticos y ahí sí que mostró un ritmo muy elevado, por lo tanto consideramos que Max Verstappen está al frente en carrera y el Red Bull, segundo coche en carrera Ferrari y terceros se invierten un poco las posiciones y podría llegar a ser Aston Martin por su buena degradación porque no llegó a completar una simulación de carrera, pero si consideramos que esas tandas comparativas usando los tres neumáticos iba con el neumático lleno, la comparativa con el C3 respecto a Leclerc estaba justo delante, estaba una décima delante, por lo tanto se ve a un Aston Martin competitivo en carrera que puede llegar a ser el tercer coche esta semana y luego ya por detrás quedarían Mercedes y McLaren, aunque es un grupo muy apretado. Desde luego. Sería el orden ahora mismo. Hay que esperar a ver este fin de semana cómo funciona todo, cómo va todo y dónde están las fuerzas. No sabemos carga, no sabemos, o sea, carga sí lo podemos estimar, no sabemos niveles de potencia exactos. Y desde ahí nos podemos encontrar sin muchas referencias. Y eso es para que nos demos cuenta que ni en los test las simulaciones de carrera son relevantes y te dejan dónde están. El pasado Alonso fue el que hizo la mejor simulación de carrera de todo el test y sin embargo en la carrera hizo tercero. Y porque seguramente Leclerc abandonó que podía estar tercero o cuarto. Era tercer coche. Es decir, hasta que no veamos la realidad no vamos a saber cuál es la realidad. Podemos imaginar cuál es la realidad, podemos intuirla, podemos estimarla, pero hasta que no lleguemos ahí no vamos a poder ver. Una vez repasado la pretemporada, vamos a entrar en lo que es el previo del Gran Premio de Bahrein que se celebra esta semana. Ya mañana comenzamos con los entrenamientos libres, FP1, FP2. FP1 a las 12:30 de la mañana aquí en España. Los FP2 son creo que a las 3, si no me equivoco. 4 de la tarde. Y luego ya tendremos los FP3 el viernes, la clasificación el viernes en horario de tarde aquí en España y la carrera que será también por la tarde, creo que a las 4 de la tarde. Las 4 tenemos libres 1 jueves 12:30, libres 2 a las 4, el viernes libres 3 a la 1:30, libre quali a las 5 de la tarde y la carrera la tenemos a las 4 el sábado. Horario de tarde,
no va a haber excusa para perderse este gran premio, aunque la carrera es el sábado en vez del domingo. Y este es el circuito que tenemos para este fin de semana. Circuito muy longitudinal, como ya veremos, con 15 curvas, pero realmente importantes se quedan en 8 puntos. No son muchos más, ya que hay varias que se pueden hacer a fondo, como la T2, T3, esa T15 que realmente sobra prácticamente, y donde podemos ver marcados los sectores que ya se definen muy bien. 2 frenadas tanto en el primer sector como en el tercero, el resto son tramos de gas a fondo en esas zonas, y donde se acumulan las curvas y donde se puede generar el tiempo es ese segundo sector. Sí, ahí es donde auténticamente está la diferencia. Es un circuito simple, muy simple, tres largas rectas, de 14 a la 1, de 1 seguramente hasta la 4, y desde la 10 a la 11, bueno, 4 largas rectas, de la 14 a la 1, de la 1 a la 4, de la 10 a la 11 y de la 13 a la 14. Y desde ahí nos queda una zona de curva, que sería T5, T6, T7, y ya la salida de T11, entrada en T12, y el resto es pura tracción. Es salir, entrar, es salir, entrar, es salir, entrar. No tiene absolutamente nada más, tracción pura, que el coche salga, que el coche gane velocidad y darle la dirección justa para que no me vaya mal en esa parte virada. Y poco más. Y un circuito tan simple que para test se queda incluso corto. Porque si es un circuito muy fiable, sabes que malamente te va a llover aquí, vas a tener tormenta de arena, vas a tener nada. Pero si quieres ver cosas, aquí no las vas a ver. Si quieres estudiar bien a fondo el coche, aquí no lo vas a saber. Necesitas ir a un circuito como puede ser Montmeló, como puede ser Cota, si estuvieras en Estados Unidos, pero más completos, más claros y desde luego que sirven. De pretemporada aquí, de seguro 3 días de rodaje. Como hemos podido tener, que no ha habido prácticamente parones, salvo por las banderas rojas, no ha habido apenas problema. Pero no es un circuito para probar, ni mucho menos. Además, Y que el día es totalmente diferente a la noche. De la 1 a 4 a la 5 no tiene que ver nada al final del día. La pista se va acelerando y se va haciendo muy, muy rápida a lo largo del día. Lo que haces a comienzo del día no se compara con el final del día. Es muy diferente. Lo único, lo que se puede ensuciar la pista de un día a otro por el viento que haga y Sí. la arena que arrastre. Sí, puede ser. Puede ser, pero poco más. Y este circuito nos deja una telemetría tal que así. La mayor parte son curvas de menos de 200 km por hora. Solo se salva ese tramo de T5 a T7, donde se mantiene por encima de los 220 km por hora. Los pilotos profesionales pueden ir algo más rápido incluso, y los monoplazas de este año que están algo más desarrollados. Pero es como decíamos, mucho sub y baja en lo que es el dibujo de la telemetría. Eso indica que es un trazado de carácter longitudinal, frenadas fuertes, curvas muy lentas y zonas de tracción que, como hemos dicho antes, se compone con 4 largas rectas. Por lo tanto hay tiempo para subirlo y acercar varias veces a los 300 km por hora con el monoplaza. Sí, en esencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas lentas de menos de 150 y desde ahí largas rectas que te vas hasta casi los 280, 270. Es un circuito increíblemente simple. Por eso, para probar aquí, pues bueno, tampoco te vas a llevar una gran relevancia. La única zona que tiene medio importancia el paso por curva fue de T5 a T7, que es el comienzo del sector 2, y ya. Sí, porque T11, T12 se hace fácil a fondo. Ya es fácil fondo. Eso ya es fácil fondo. Eso no tienes ni... Lo único que no te permite coger velocidad porque el neumático lo llevas girado. Pero es que lo llevas girado con un grado de giro que seguramente no te llegue ni a 30 grados. Ni a 30, sí. Entonces, también podemos ver muchos picos de volante que se van casi hasta los 200, 260 grados. Una auténtica barbaridad por todos lados. Y sobre todo eso, continuamente transición de marcha, subida y bajada. Y es un circuito muy longitudinal, muy de parte trasera, que lo único que te exige la parte delantera es que te entre en curva, que no se vaya y que esté ahí, y poco más.
¿Qué componentes mecánicos son los que pueden estar más al límite en este circuito? Frenos, evidentemente frenos. Motor no tanto, porque trabaja mucho la K, trabaja bastante la H, que es cuando se carga en la H, veremos a ver qué pasa con la normativa, pero eso va por otro lado. La caja de cambios, aunque Sí, no da problemas. caja y poco más, pero ya. O sea, que tiene Pero frenos, porque se frena muy intenso. respecto a los frenos, hay largas zonas para que refrigeren por esas largas rectas. Y sí que un detalle importante de esta pretemporada es que cada vez hay más equipos que optan por los frenos de Brembo. Y es una de las cosas que les ha dado problemas a Checo Pérez, por ejemplo, con el Red Bull, que el primer día sobrecalentó esos frenos. Sí, el tema de temperatura, saber cómo tienes que el coche, de por dónde te sale. Nacimiento, básicamente, nacer el coche y ver hasta dónde tienes que ir. Un poco más. Continuando cómo se desarrolla el fin de semana, tenemos el mismo formato. Esto fue lo que ocurrió el año pasado. Y tenemos ese mismo formato. 3 sesiones de entrenamientos libres, las 2 primeras que se realizarán la primera jornada del fin de semana. Los libres 3 que se harán horas antes de la clasificación. Y ya el último día del evento será la carrera, que tendrá en este caso 55 vueltas. Los tiempos de libres 1 son muy lentos, porque es una sesión que se realiza de día, mientras que las sesiones de clasificación y de carrera cambian a la noche y se van a completar de noche cuando baja un poco las temperaturas, que no bajan demasiado porque en Bahrein aún se mantienen y no llegan a entrar demasiado en horas muy despertinas, pero se mejora bastante la pista según se va limpiando de polvo, como hemos dicho, y según baja la temperatura ambiente. Y esto lo que deja es que el trabajo de libres 1 y de libres 3 son sesiones en las que el rendimiento no va a ser fiable ni se va a buscar demasiado, porque el monoplaza no va a trabajar en las condiciones apropiadas. Tenemos libres 2 cual y carrera. Y además de todo esto, venimos a 3 días de rodaje, que es el punto. Sí. Vamos a aprender y hemos aprendido mucho, y se trata los libres 2 de verificar lo que hay, porque malamente vas a aprender lo que no hayas visto ya. Libres 1 y libres 3 sí que puedes tener más test, más orientado a temporada, con pruebas que hayas podido hacer y que hayas podido tener para otros circuitos, no tanto para Bahrein, si quieres hacer algo. Porque el setup que tienes en Bahrein lo tienes ya validado, y no solo un setup, sino a una vuelta y en carrera tienes todo hecho. Y luego libres 2, tenerla en primera referencia de hasta dónde puedo llegar, una pre-quali, y luego sobre todo la quali y la carrera. Es decir, nos va a importar mucho más los libres 2 que los libres 3. Los libres 3 aquí van a ser muy poco relevantes. Y luego la quali y la carrera es donde podemos esperar. Este año deberíamos estar un segundo y medio más rápido que el año pasado, pero también será importante ver la diferencia que hay, porque aquí sí que puedes comparar dos eventos y dos escenarios totalmente diferentes. Y más allá de eso, el tiempo, como hemos visto, se hace en la zona central, pero se hace muy poco tiempo. En libres 2 y libres 3 se hizo muy poco tiempo, 0,5, que implica una dispersión, una diferencia entre coches nula. Es decir, los coches van a estar muy cerca, pero muy cerca. En eso, la zona central es la única que va a hacer un poco de diferencias, sobre todo en la carrera, una vuelta no tanto, pero en carrera sí. El motor sí que nos podemos encontrar que el paso por la segunda zona, por V2, y en concreto la final de recta, ahí es donde vamos a encontrar más diferencias y donde va a haber más cambios, en V1 y V3. O sea, en la entrada T5 y en la meta no va a haber apenas diferencias, y a nivel de grip es la zona central la que más tiempo va a tener, y un poco más. Y esos son los grandes puntos. Lo que nos indican esas tasas críticas, como has dicho, en libres 2 y libres 3 no se generaban demasiadas diferencias, y es que hasta la clasificación no se puso en pleno rendimiento el monoplaza, no se sacó toda la potencia y se estuvieron escondiendo los equipos. Este año puede pasar algo parecido. Hasta la clasificación puede que no sepamos realmente dónde están y pueden cambiar las cosas. Sí, desde luego, el único momento en el que van a ir al máximo va a ser quali y carrera. Hasta ahí, pues 3 sesiones más de pruebas, pero poco más.
y ahí el quali será el momento en el que veremos dónde está cada uno de verdad. Las vueltas potenciales de esa clasificación nos dejaron a Max Verstappen al frente. Tan solo Pérez fue el piloto que estuvo cerca una vuelta y le pudo pelear la pole position. La diferencia se produjo en la parte final de la vuelta. Además, el piloto que mejor guardó el neumático para esas dos últimas curvas fue el que se acabó llevando la pole position. Y luego ya a 3 décimas quedaron los Ferrari, muy igualados los dos pilotos. Y ya como tercer equipo se quedaron Aston Martin al nivel de Mercedes, que tuvieron esa batalla. Y aquí hay que recordar que los McLaren empezaron con el pie izquierdo del año pasado y fuera de posición completamente. Sí, aquí varias cosas que se puede ver, sobre todo el tiempo se hace en la zona central, 38.5, 38.7, tal cual vayas ahí vas a ir a la vuelta. El primer tramo es muy poco relevante, apenas hay una o dos décimas que vas a poder hacer, y en la zona final tampoco vas a sacar más allá de la curva 13. Todo está en la curva 13 y desde ahí es todo muy parecido en la recta, como hemos podido ver antes. Estás 2.80, 2.90, muy parecido ahí. Y al final de recta sí que tienes más dispersión por el drag que vas a producir. El año pasado Red Bull está al frente, Ferrari detrás, Ferrari a 3 décimas, Aston Martin, Mercedes. Diferencias entre ellos de menos de 6 décimas con la cabeza. Aquí se aprende mucho, los coches vienen rodados, vienen hechos y no van a tener tanto problema como en otros momentos de la temporada. Pero más allá de todo esto, lo que se puede ver Verstappen 29.7 con el RB19 el año pasado. Y ahí es el punto que te permite pensar que van a bajar al 28. En concreto, lo que nos podemos esperar es que la quali esté en 28, 28.4, 28.7, y que la gran base y el gran punto sea lo que suceda en el sector 2. Si es capaz de hacer 38.1, 38.2 o dónde está. El primer tramo y tercero será más complicado que puedan mejorar, entre otras cosas porque depende más de motor que de coche. Pero esa zona central es donde más se pueden mejorar estos coches, donde más cambios puede haber y punto donde más nos podemos ir esta temporada. Entonces, hay que tener mucha atención y hay que estar muy atento al segundo tramo, que es donde de verdad va a estar la quali, y primer tramo y tercero que sean capaces de sacar con la potencia. Objetivo. Porque el tercer tramo desde T13 es recta y recta. Objetivo 38 o bajar del 38 en ese segundo sector. Es posible que incluso se pueda bajar el 38 a hacer un 37 ahí. El punto será hacer un 38 bajo, muy bajo. Apuntaros ese tiempo, 37 a poder ser en el segundo sector a una vuelta. Pero claro, a una vuelta no había tantas diferencias. Pero lo que ocurrió en carrera fue esto. Dominio claro de los Red Bull, que fueron los únicos que pudieron pelear la victoria. Y el tercer piloto fue Fernando Alonso, con esa última tanda donde acabó superando a los Ferrari y a los Mercedes, pero acabó a 38 segundos de la cabeza. Es que aquí hubo varias cosas en la carrera. Se dio una combinación de que Red Bull estuvo, de que Red Bull fue la referencia y Red Bull era casi el único coche hecho. Ferrari tenía problemas de degradación. El Mercedes, su concepto no llegó a trabajar hasta la carrera de Imola. Porque quitaron, iban aquí sin pontones. McLaren trabajando, o sea, abandonó con Piastri y problemas de Norris que le hacían parar cada 10 vueltas. O sea, se quedó solo. Alonso se quedó solo y por eso se quedó 38 segundos y fue tercero. Lo normal hubiera sido una P5, P6. Con Ferrari bien, con McLaren, con Mercedes bien y con McLaren bien. 38 segundos te dejan a P5, P6 en la cabeza, nunca en P3. Y además de todo eso, Leclerc abandonó. Leclerc estaba por delante y la duda era si podía haberle alcanzado o no. Pero estaba bastante claro, como se puede ver a la segunda tanda de la carrera. Ese abandono de Leclerc. Pero fue lo que pasó. Alonso no estuvo. Alonso aprovechó las ausencias más que un gran coche. Ese abandono de Leclerc precisamente fue lo que hizo salir al safety car. Sí. Los gaps. El safety car o un Furcusielo, creo que fue, o un Virtual Safety Car. Bueno, pero sí, Virtual Safety Car porque se mantienen los gaps, se mantienen las distancias.
Sí, y desde ahí pues es una carrera a 2 paradas clara, que se puede adelantar siempre y cuando tengas capacidad de ser más rápido que el de delante, alrededor de 5.5, y bastante orientada a salida en blando, y desde ahí 2 paradas. El Ferrari sufrió mucho de degradación y era el punto que tenía el año pasado, y este año esperan que puedan estar un poquito mejor. Y Aston Martin pues aprovechó la carrera bien. Respecto a los ritmos, esto es lo que tenemos. Ritmos generales de la carrera. Alonso se quedó a casi 7 décimas de Verstappen. Solo Pérez pudo intentar plantar cara a su compañero de equipo a 2 décimas. Y casi a un segundo quedan ya Sainz, Gasly a la altura de los Mercedes. Y Leclerc, incluso abandonando antes de tiempo, se quedó al ritmo de los Mercedes. Y Gasly se aprovechó mucho de una estrategia a 3 paradas que le dio mucha velocidad. Que le dio velocidad. Pero no, evidentemente no estaba ahí. Y 7 décimas de los Red Bull al resto, no. O 9 décimas de Red Bull a Ferrari. Esperemos que no, pero pinta que no se va a dar este año. Pintan que no se va a volver a reproducir. Eso es un mundo. Y ahí al que veíamos en ritmo era Norris, con muchos problemas, parando mucho. Pero a nivel de ritmo de carrera estaba en la pelea. Sí, estaba ahí, estaba en el grupo. 38.4, Hamilton 38.3. El problema que tuvo que hacer casi 4 paradas. O sea, el Claro. coche no pero básicamente era eso. El coche podía tener velocidad y empezaba a ir ya bien. También lo de que se podía ver, primera parte irrelevante, segunda y tercera es donde empieza a hacer la vuelta, y target de 37 es que este año estaremos 36, 37, 38. Y aquí en las estrategias es lo que se puede ver. 2 paradas claras, inicio en el blando, final en el duro, salvo los que fueron a 3 paradas, que 3 paradas no llegó a trabajar. Podemos ver a Bottas detrás, o sea, por delante, acabando en el duro, es decir, empiezas en blando, acabas en duro, y lo normal es que vayas a una tanda segunda en duro, pero hubo algunos coches como los Red Bull que buscaron un blando, y ese fue el punto de la temporada. Eso es seguir demostrando que tenían mucha más ventaja. No tenían problemas de degradación como se podía encontrar Ferrari o podían tener Mercedes, que no eran capaces de montar un segundo juego de blandos y tenían que ir a 2 paradas usando 2 juegos de duros. Ese es el punto. El neumático blando llegaba hasta las 22 vueltas, el duro te hacía 29 vueltas y el C2 no llegó a trabajar. De hecho, hizo una tanda Norris, que Norris hizo 5 paradas, a falta de 5 paradas. Cada 10 vueltas estaba entrando en boxes. Eso era un test. Estaba haciendo simplemente rodaje blando, de setup. medio, duro, blando. O sea, ya directamente fueron a trabajar en el test y ya se dejaron de la carrera. Y por último ya tenemos el análisis del circuito, los neumáticos que tenemos, C1, C2, C3 por parte de Pirelli, las presiones y demás, y las exigencias del circuito con respecto a los neumáticos. Se ve como los delanteros apenas sufren y se desgastan, y son los traseros porque estamos en un circuito de tracción, una exigencia de 5, creo que está valorado por parte de Pirelli a nivel de tracción, y sobre todo el que sufre es el trasero izquierdo, ya que estamos en sentido horario y la mayor parte de las curvas y sobre todo cerradas son a derechas. Sí, un circuito muy orientado a la parte trasera, el delantero vive bien, y de eso el peor es el trasero izquierdo, que es el que se ve ahí más limitante, con más energía, tanto a nivel longitudinal como a nivel lateral. Entonces es el que va a decir hasta dónde va a llegar. Los delanteros están bastante tranquilos y el trasero derecho, pues bueno, un poquito más vivo. C1, C2, C3. La duda es qué pasa con el C2. Hemos visto que C3 y C1 fueron los principales el año pasado, y desde ahí un circuito pues de tracción y bastante orientado a la velocidad. Pues esto es un poco el previo que hemos podido hacer sobre el Gran Premio de Bahrein. Tocará ver a los coches en pista, en acción, ver realmente el rendimiento, ver también la degradación, cómo
se comportan los monoplazas en carrera, si lo que hemos visto en la pretemporada ha sido representativo o no, porque igual algunos se han escondido, otros no han conseguido trabajar todo lo que querían. Ha sido un test muy de evaluación más que de rendimiento puro, y como hemos estado viendo en el previo, realmente hasta llegar a la clasificación no se ve la situación de los equipos en sí. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario más que hacer a Chemi o a mí, porque esto ha sido realmente el previo de este Gran Premio de Bahrein. Tocará adaptarse a este nuevo horario, a estos nuevos horarios, con las sesiones un día antes de lo que estamos acostumbrados, porque en Arabia Saudí la semana que viene también serán con este formato de libres el jueves, viernes los libres 3 y la clasificación, y el sábado en vez del domingo será la carrera. Y habrá que ver cómo se comportan los pilotos y los monoplazas. Yo tengo muchas ganas de ver a Ferrari, ver si consiguen llevar el rendimiento que han mostrado y ese gran ritmo de carrera, que era lo que les faltaba el año pasado, si lo han conseguido traducir y solucionar realmente para esta temporada y pueden pelear con Red Bull. Ver también si McLaren sigue progresando y evolucionando el monoplaza según las directrices que encontraron el año pasado, que fue el equipo que más mejoró. Luego el Aston Martin si ha encontrado el camino de desarrollo de su monoplaza, porque empezó bien, aunque ya estábamos viendo aquí que el año pasado empezó en el podio porque no había rivales. Y a ver cómo van evolucionando ese Williams, ese Visa Casap, que no hemos hablado demasiado hoy de ellos, porque ya habíamos comentado un poco a lo largo de los directos de la semana pasada, pero de momento quedarían en un segundo grupo en la pelea para entrar en esos últimos puntos, ya que de momento, teniendo a 3 equipos igualados, bueno, a Red Bull al frente y 3 equipos persiguiéndoles que no están muy separados, pueden ser perfectamente los 10 pilotos que ocupen las posiciones de puntos en el Gran Premio de Bahrein. Desde luego, vamos a ver cómo acaba la pretemporada. De hecho, tengo empieza temporada, que es el primer punto inicio y el primer punto que queremos ver con claridad este año. Y tenemos un fin de semana para aprender mucho, para darnos cuenta de muchas cosas y para situar el inicio, que no el final. Como hemos podido ver, McLaren el año pasado fuera de la vuelta de líder con Norris y acabó ganando, o por lo menos haciendo podios más tarde, al comienzo de la temporada, en la parte central final. Hay mucho margen, no es como empieza sino como acaba. Hay que crecer durante el año y vamos a encontrarnos con diferentes cosas. Eso es. Pues realmente, si no hay nada más que añadir por nuestra parte, nos vamos a ir despidiendo porque ya se va haciendo de noche y tenemos otras ocupaciones. Y esperemos que el fin de semana de este primer Gran Premio de carreras se desenvuelva sin ningún percance, y a ver dónde llegan y qué es lo que podemos contar al final el domingo, la semana que viene. Muchas gracias a todos por venir y volveremos a estar.